Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque quieres saberlo todo sobre el Realme GT3. Fíjate, aquí tienes uno de los grandes puntos fuertes de este teléfono. Tiene un LED así muy distintivo en forma de rectángulo que te sirve para señalizar notificaciones cuando está cargando. Bueno, es personalizable, ahora lo comentaremos. Este es el Realme GT3. Ahora creo que Realme es la marca que se ha ganado la categoría de Flagship Killer. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues como sabéis, este es el teléfono que tiene el récord mundial de carga de batería más rápido. Y por eso, pues ahora vamos a empezar a poner a cargar el teléfono y vamos a ver si realmente carga en 9 minutos y medio de 0 al 100. Bueno, que a ver, de 0 al 100 no, tendrá que ser del 1 al 100. ¿Por qué? Pues porque cuando está a 0 el teléfono está apagado, entonces tarda un buen rato en agarrar batería, en encenderse, etc. Es un proceso tan largo de 0 a 1 que yo lo hice bajar hasta 1 y cuando tenía un 1% de batería, ahí sí que le metí toda la caña del cargador rápido de 240 vatios que tiene. Y esta es la prueba en tiempo real que estamos haciendo mientras yo te voy contando unas cuantas cositas del Realme GT3 que se presentó en el Mobile World Congress del 2023 y que estoy grabando este vídeo y todavía no ha salido en el mercado español o en el mercado europeo incluso. Pero bueno, tiene que estar al caer. De todas formas, ya lo he podido probar durante 2 semanas largas. Y te voy a contar unas cuantas cosas, empezando por el aspecto estético. El aspecto estético me gusta mucho. Es muy elegante, está en blanco o en negro. Este color blanco del cristal de atrás es un color mate que me gusta mucho porque no brilla, no, ¿sabes? Es fantástico. Hay gente que dice que no resbala, yo creo que sí. Resbala un poco, sobre todo si tienes las manos secas. Esto es una superficie muy seca, entonces claro, al no tener grasa siempre cuidado porque puede ser un poco resbaladizo. De todas formas, yo te recomiendo que te pongas una fundita, que siempre va muy bien. Y si puede ser transparente, mejor, porque una de las gracias de este teléfono es esta parte de arriba del módulo de cámaras, al lado de lo que son las cámaras y el flash, en la parte derecha, tiene una parte que es semitransparente. Y esta parte semitransparente deja entrever, pues yo creo que es la antena NFC, podría ser, deja entrever el LED este RGB que tiene un montonazo de colores y que tú lo puedes personalizar. Y también te deja ver el Snapdragon 8 generación 1. Aquí está. Y yo no sé si es el real o no, pero el real tendría que estar dentro bastante más protegido. Pero bueno, oye, yo diría que sí. Y está a la vista. Esto me gusta mucho. Un día tendrían que hacer un teléfono con toda la parte, todo transparente. Me encantaría verlo. Por la parte de delante, pues ya veis que tiene una pantalla sin marcos de 6,74 pulgadas. Es una pantalla OLED de 144 Hz de frecuencia de actualización. Que eso está muy bien. Que normalmente te encuentras hasta 120, pero no, este es de 144, como el monitor gaming de mi hijo. Y lo mejor de todo es que tiene una tasa de muestreo táctil de 360 Hz con picos de 1500. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando estés jugando a los juegos más exigentes y más rápidos, no va a tener latencia alguna el movimiento que hagas tú con la acción que estés ordenando. O sea que brutal. Lo que pasa es que, bueno, en cuestión de brillo, a ver, yo he visto que hay teléfonos que le dan un poco más de caña. Un pelín más de brillo me habría gustado más, pero bueno, que igualmente está bien, no vas a perder información por el hecho de que bajo el sol de justicia que está haciendo últimamente, pues tenga demasiada luz y la pantalla no brille. No, pues sí brilla. Y otra cosa que me gusta mucho es la resolución. Es que tiene una pantalla buenísima, fluida, rápida, con muchos colores y además con una resolución de 1,5K. Ya no son aquellos 1080 típicos, no es el panel típico, es un panel OLED como tiene que ser, con la huella debajo de la pantalla. Bueno, es que esto es un gama alta con todas las de la ley. Y como te he dicho antes, en términos de especificaciones básicas, tenemos el Snapdragon 8 generación 1, no es el generación 2, pero oye, que después del 2, el 1 es el más potente y el más rápido que hay, no vas a notar ninguna deficiencia en recursos, ni mucho menos. De hecho, es que los Realme se caracterizan por ser rápidos, fluidos y a muy buen precio. Y luego atención porque hay varias ediciones de este teléfono que es con 8 GB, con 12 GB y con 16 GB de memoria RAM. 16 GB, además ampliables
con 12 GB más de memoria virtual, o sea que te vas hasta las 28 GB de memoria RAM. ¿Para qué quieres tanto? Bueno, pues ahí los tienes, y con versiones desde 128 hasta 1 TB de almacenamiento. Es Dual SIM, no tiene bandeja para micro SD, no acepta tarjeta de memoria, tiene NFC, evidentemente, NFC 360 y Dolby Atmos. Se oye muy bien con estos dos altavoces estéreo que tiene uno a cada lado, o sea que por eso también ninguna queja. Bueno, vamos a pasar ahora a una de las características que siempre gusta y siempre apetece comentar de un teléfono, como son las cámaras. Tiene 3 pedazo cámaras por detrás, tiene una cámara por delante, evidentemente. La cámara frontal es una cámara de 16 megapíxeles que saca muy buenas fotos y hace muy buen retrato, evidentemente, no tengo ninguna queja. Y luego, en el módulo de cámaras traseras hay cosas que me desconciertan. Realme, desde el modelo anterior, desde el GT2, creo que era el GT2 Pro, incluía un microscopio. Bueno, pues este también de 20 y de 40 aumentos. Agarras el microscopio y lo vas a utilizar mucho más que un macro, porque dices, hombre, acabo de matar a este mosquito que me ha hecho la vida imposible. Vamos a ver qué cara tenía el condenado. ¡Mira qué cara tiene el mosquito! Pues que es que le ves hasta los 800 ojos que tiene. Y le puedes ver hasta el abdomen, y ahí identificas tu propia sangre que te ha chupado durante la noche. Pues sí, señor. Y bichos raros, y otro mosquitito que maté. Es que hay un montón de cosas que se pueden ver. A mí que me gustan los bichitos, pues yo con el microscopio a los bichitos que voy. Y luego la joya de la corona en el módulo de cámaras, evidentemente, es el sensor Sony IMX890, que, para que te hagas una idea, es el mismo que tiene el OnePlus 11 Pro 5G y es el mismo que tiene el Oppo Find N2 Flip. ¿Te acuerdas de las fotos buenas que hacía el Oppo Find N2 Flip? Si no te sale aquí, probablemente estará en la descripción del vídeo el enlace para que puedas verlo. Es un sensor de 1 pulgada que te hace unas fotacas con buena luz, pero es que con ausencia de luz también te hace muy buenas fotos. Lo que sí que veo que es algo más flojo, y es que luego, claro, se nota en la calidad, es el gran angular. Tiene un gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 112 grados, que ya no son esos 120 que podrías esperar que tienen otros teléfonos. Bueno, y que luego la calidad pues no es la misma. Claro, es que le metes un sensor súper bueno como cámara principal y luego el gran angular. Pasa que si no le metes también una cámara con el mismo sensor o con un sensor un poquito por debajo, pero tampoco mucho, claro, se nota tanto la diferencia que quedas mal, porque tú intentas abrir un poco el plano y dices, ay, no, es que ya no se ve igual, es que ya no me gusta tanto. Hombre, pues no. Pues como te decía, las fotos muy bien resueltas, incluso en ausencia de luz. Luego tiene otra cosa que es el zoom, que es una cosa en la que yo me fijo mucho, que tiene un zoom de hasta 20 aumentos y claro, todos los aumentos que hace son digitales, aumentos electrónicos, un acercamiento con un procesado, pero es que cuidado, el procesado electrónico que te hace del zoom es bastante bueno, al menos en fotos. En vídeo ya no sé, pero en fotos el procesado del acercamiento máximo que se le puede hacer, yo creo que es muy bueno. Y que las fotos son bastante aceptables. No te vayas a hacer siempre un zoom de 20 aumentos. Puedes hacer un zoom de 5 o 10 aumentos que te da muy buen acercamiento y que además la calidad pues se conserva, pues yo creo que bastante mejor que si te vas a hacer 20 aumentos. Pero vamos, eso es sentido común. Y luego en vídeo también he visto que tiene un vídeo muy bueno, graba 4K, evidentemente. Bueno, con la cámara frontal no graba 4K, pero bueno, no pasa nada, lo toleramos. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que el estabilizador, cuando haces un desplazamiento horizontal, así, de un lado para otro, hay veces que el procesador hace unos movimientos como para ponerse en el lugar donde le toca, hace unos movimientos demasiado bruscos, que hacen que te descoloque un poco cuando estás viendo el vídeo que has grabado. En general, las cámaras del GT3 me parecen muy aprobables, con muy buena nota, especialmente el sensor principal. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de la batería. ¿Qué? ¿Hemos llegado al 100% en 9 minutos y medio? Pues sí, hemos llegado al 100% en 9 minutos y medio. Y eso es gracias a ese supercargador que se han sacado de la manga la gente de Realme de 240 vatios. Que le enchufas, que por cierto, puedes activar o desactivar esa supercarga rápida, ¿de acuerdo? Una de las cosas que siempre se ha dicho sobre este tipo de carga rápida, ultra rápida, súper rápida de récord mundial, es que claro, luego quizá al cabo del tiempo
la salud de la batería se va a resentir. Bueno, es que en este caso, la batería, que es de 4600 mAh, te dura alrededor de un día y medio. Día y unas cuantas horas de la mañana, lo puedes conseguir, depende de la caña que le metas al teléfono, pero claro, si lo estás cargando constantemente en 9 minutos y medio, que realmente la cuestión es, ¿necesitamos siempre cargar a 9 minutos y medio? Probablemente no. Y mi consejo sería que lo cargues con carga normal, 40 y pico minutos, ¿no? Lo normal, y que el día que necesites una carga ultra rápida, pues te vas a la configuración, le das a activar la carga inteligente y entonces te carga inteligente y en 10 minutos pues tienes el teléfono cargado. Eso sí, eso es un uso inteligente. Cuando activas la inteligencia, no solo activas la del teléfono, sino que activas la tuya propia. Porque es que claro, es que nos vamos a 50% de la batería en tan solo 4 minutos. Yo creo que eso es meterle demasiada caña, demasiado forzado. No sé, igual me equivoco, ¿eh? Y ellos dicen que no, que está diseñada especialmente esta batería para proteger su autonomía. Bueno, pues es que habrá que verlo, todavía no se puede ver. Estamos en los primeros pasitos del Realme GT3. Veremos cuando haya echado a andar y ya corra durante unos cuantos meses a ver cómo se resiente la batería. Eso es lo que me gustaría ver a mí. Si tú hace un año que tienes el GT3, por favor, pon en los comentarios, pon un comentario a ver cómo se está comportando la batería, ¿eh? Me estoy dirigiendo a mi espectador de dentro de un año. Si tú tienes algún comentario que decir sobre la batería, si te está durando mucho igualmente, o si no te llega a la noche. Si te dura menos de un día, también estaría bien saberlo. Bueno, y también como último apunte, decirte también que en la configuración del Realme GT3, abajo de todo, también lo tenía el GT2, pero en el GT3 tienes un Realme Lab, que tienes una cosa que es muy interesante, que es la medición de la frecuencia cardíaca, que a través del sensor de huella es capaz de medirte la frecuencia cardíaca. Oye, y lo hace bastante bien. Bastante bien lo hace. Unos resultados muy interesantes he obtenido con estas mediciones, porque yo, sabiendo que estaba en reposo y que estaba a 50 y muchos 60, pues me lo ha medido bien. O sea que bravo. Bravo por la medición de la frecuencia cardíaca, bravo por esa cámara que tiene principal del sensor Sony de 1 pulgada, bravo por la carga ultra rápida de 9 minutos y medio, bravo por el LED de notificaciones que es muy útil y bravo también por la ventanita esta transparente que tiene un detallito más del diseño. Por el resto, oye, todo fantástico, tiene hasta puerto de infrarrojos y mando a distancia de control remoto para las teles. Es el Realme GT3 que sale a un precio de unos $650 aproximadamente, que por este precio te digo yo que es uno de los mejores teléfonos en relación calidad-precio. Y hasta aquí el Realme GT3. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!